continuar con esta serie de videos del libro Cómo se filosofa a martillazos de Federico Nietzsche, y nos quedamos en el video pasado en el parágrafo número 35 y hoy vamos a continuar con el 36 hasta culminar en el 44. Vamos al asunto. Número 36 dice que si los inmoralistas somos nocivos para la virtud, tampoco como los anarquistas para los príncipes. Solo han vuelto a estar bien asentados en sus tronos cuando se ha empezado a disparar contra ellos. Moraleja, hay que disparar contra la virtud. Es una crítica inherente a la moral cristiana que imperaba en ese tiempo y que hoy todavía impera. ¿Por qué? Porque la pregunta es que si los inmoralistas, ¿quiénes son? Pues él. Es decir, Nietzsche, con una ética naturalista, vitalista, contraria a la ética cristiana que no es naturalista, ni es vitalista. Es una ética, sí, perdón, te van a doler los oídos, pero es una ética de muerte. Porque se está apostando en la ética cristiana o en la moral cristiana a que esta vida no vale nada. ¿Por qué? Porque la verdadera recompensa está en la otra vida, en la hipotética otra vida, en la vida del más allá, en la vida de Cristo, en la vida de estar junto al Padre, vaya a estar en el cielo. Es decir, todo lo que se haga en esta vida tiene que ser en base a la humillación, a ser pobre, a ser humilde y básicamente a recibir una bofetada en una mejilla y poner la otra. Por eso Nietzsche criticaba esta ética y esta moral cristiana como una ética de débiles. ¿Tenía razón? No lo sé, te lo dejo a tu consideración. Yo pienso que algo hay de esa razón y algo no, porque también la moral cristiana tiene puntos fuertes en cuanto que teoría filosófica como para poder argumentar. Sin embargo, es un ataque directo a la moral cristiana, dado a que está hablando de los inmoralistas que son nocivos para la virtud. Recordemos que la virtud estaba catalogada como virtud en cuanto que seguía las normas morales cristianas. Si algo no sigue las normas morales cristianas, entonces no es virtuoso. Por eso se dice que los inmoralistas atacaban la virtud, pero nada alejado a esa realidad. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que la virtud tiene que estar a fuerza con una chingada sentada en las normas morales cristianas? Nadie. Es obviamente el moralista cristiano va a decir que es así. ¿Por qué? Porque es moralista cristiano. Igualmente un moralista o antimoralista cristiano, como un seguidor de Nietzsche, puede decir que esa moral es relativa, ¿sí? Que puede tener muchas interpretaciones. En fin, sabemos que hay un pleito en la filosofía sobre los que buscan la universalidad de las cosas y los que buscan la relativización de las cosas. Es decir, que todo puede tener una verdad según la perspectiva que manifieste. Aquí estamos hablando que la moral cristiana tiene una perspectiva universalista y pretende que sus ideas sean universales y fundamenten por lo tanto toda la realidad de la conducta moral del hombre. Y Nietzsche, como fue uno de los principales filósofos que se peleó con ello, pues se le cataloga como inmoralista, como alguien inmoral. Pero ello no implica que por estar alejado o fuera del perímetro que enmarca la moral cristiana sea necesariamente inmoral y hasta en contra de la virtud, porque la virtud nadie la conoce. Si hablamos de una virtud cristiana, es la virtud pero cristiana, más no la virtud como tal, y por lo tanto es una crítica tajante a la moral cristiana. Genial, Federico Nietzsche. 37. ¿Vas corriendo delante de todos? ¿Lo haces como pastor o como ser excepcional? Puede haber un tercer caso, el que corre porque huye. Primer caso de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Vas corriendo delante de todos, ¿lo haces como pastor o como ser excepcional? Es decir, como pastor, es decir, el que va guiando a los borregos que vienen atrás, o como ser excepcional, que no le importan los que vienen atrás y que ve enfrente porque se chinguen los de atrás. Por eso dice ser excepcional. Date cuenta el vitalismo nietzscheano, Y luego dice, puede haber un tercer caso, el que corre porque huye. Primer caso de conciencia. La conciencia, el que huye. ¿De qué? Pues claro,
de esas normas, de ese régimen, de esa estructura, de este sistema que es una reverenda chingadera. Y este sistema, o una de dos, o estás ahí clavado, como por ejemplo como pastor, o como aquel que quiere estar enfrente de todo simplemente porque quiere el poder, o porque quieres huir de él. Primer caso de conciencia. La conciencia realmente nos remite a querer huir de este maldito sistema. Y sin embargo, como dicen en los memes, no estás listo para entablar esta conversación conmigo. 38. ¿Eres sincero o no eres más que un comediante? ¿Eres un representante o eres eso mismo que representas? En última instancia, puede que no seas más que la imitación de un comediante. Segundo caso de conciencia. ¿Por qué dice eso de comediante? Reitero, ¿eres sincero o no eres más que un comediante? Un comediante es aquel que interpreta un acto y que en cierto punto, en algún momento, se vuelve una mofa lo que hace porque es una simple imitación. Por eso dice aquí, ¿eres sincero o no eres más que un comediante? ¿Sincero a qué? Pues a tus ideales. Yo lo interpreto así. ¿Eres un representante o eres eso mismo que representas? Es decir, ¿eres aquel que representa algo o ya te convertiste en eso que estás representando? En última instancia, puede que no seas más que la imitación de un comediante, y eso sería peor todavía. Es decir, ni siquiera alguien que está representando un acto, sino una imitación de algo que representa. ¿Por qué? Porque estás reprimido en tu conciencia, porque quisieras escapar de esta maldita porquería de sociedad fundamentada en una moral cristiana. Y ese es el segundo caso de conciencia, que cuando nosotros lo tenemos a flote, entonces saldremos de este laberinto que es pues el sistema moral cristiano en el que estamos sumergidos, y que, diría Federico Nietzsche, es la peor de las cosas que ha hecho el ser humano. 39. Perdona a los que no les parezca lo que estoy diciendo, pero no me echen la culpa a mí. Aquí lo dice en el libro, es mi interpretación según lo poquito mucho que he conocido a este señor. 39. Habla el desengañado. Buscaba grandes hombres y no ha encontrado nunca más que monos imitadores de su ideal. Eso se parece mucho a la cita que se le adjudica a Diógenes de Sinope, donde entre esas anécdotas de Diógenes Laercio, en su libro Vida y obra de los filósofos más ilustres, se narra que una vez Diógenes se iba con una lamparita a plena luz del día buscando hombres, y cuando le confrontaron y le dijeron, oye, pues acá estamos algunos hombres, ¿no? Que estaban buscando hombres, y que Diógenes le dijo, no, busco hombres. Y nadie lo entendió, obviamente, a lo mejor yo tampoco, pero lo que quiere decir es que busca hombres en términos de todo lo que realmente hace a un hombre, no una imitación de hombre. Es decir, un hombre, lo que lo hace ser hombre, por lo menos yo pienso así, que es que tenga un ideal, o que tenga sus ideales enmarcados en su naturaleza, en su plena naturaleza, es decir, en su deseo, en su gusto, en su ambición por un poder, por apoderarse y poder empoderarse de las cosas, más no estar sometido bajo el régimen y reglamento de los demás. Es decir, estar como que al pendiente de la cultura para que lo vaya moldeando a uno y vaya dejando y perdiendo su humanidad primigenia con la que nació. Yo pienso que es así. Por eso dice, no he encontrado nunca más que monos imitadores de su ideal. ¿De qué? Pues de hombre. 40. ¿Eres de los que se quedan mirando o de los que echan una mano? ¿O de los que apartan la vista y se marginan? Tercer caso de conciencia. Se quedan mirando o echan una mano, ¿no? Estar dentro del sistema otra vez. O de los que se marginan y apartan la vista. Tercer caso de conciencia. ¿Qué nos está diciendo Nietzsche? Que nos apartemos del chingado sistema. Que por favor nos apartemos, y sin embargo que no le hagamos caso. Que seamos originales en nuestros pensamientos. Es una cosa chistosa, Federico Nietzsche. 41. ¿Quieres ir al lado de los demás
andar delante de ellos o caminar solo. Hay que saber qué es lo que queremos y el hecho mismo de que queremos. Cuarto caso de conciencia. Es decir, hay que saber si nosotros queremos estar al lado de los demás, estar a su par dentro de este sistema de la concepción de hombre que se tiene, ir delante de ellos o caminar solos. Y date cuenta, la soledad nos asusta. Esa soledad que sentimos al estar aquí encerrados en casa, a muchos no les cuadra y les da diarrea mental, ¿eh? Hay que saber qué es lo que queremos y el hecho mismo de que queremos. Es decir, no solamente qué es lo que queremos, sino que queremos querer otra cosa distinta. Y en este caso nos está invitando a que no solamente es querer, en este caso por ejemplo salir del sistema, sino realmente sabes por qué lo quieres o qué es lo que quieres en ese querer o en esa querencia. Yo no lo voy a razonar por ti. 42. Para mí eran escalones. Este es genial. Subí por ellos y para eso tuve que pasar sobre ellos. Pero se creían que lo que yo quería hacer era descansar en ellos. Esta cita es genial porque no sé si han escuchado aquella frase en la que estamos parados sobre hombros de gigantes. Es decir, la ciencia, los literatos, los filósofos, los conocimientos que hoy el ser humano tiene, los ha logrado porque se ha parado sobre hombros de gigantes. ¿Esos gigantes quiénes son? Es una metáfora. Esos gigantes son los científicos del pasado, los filósofos del pasado, que gracias a su conocimiento, como gigantes que ellos fueron en su época, nosotros al conocer eso, nos estamos parando en sus hombros y con eso hemos alcanzado la tecnología y los conocimientos que hoy poseemos, gracias a pararnos sobre hombros de esos gigantes. Y Nietzsche aquí se está burlando de esa frase, puesto que la repito. Para mí eran escalones, subí por ellos y para eso tuve que pasar sobre ellos. Un complejo de superioridad, ¿eh? Pero se creían que lo que yo quería hacer era descansar en ellos. Y no descansó en ellos, sino lo superó. Si no lo saben o no lo sabían, Nietzsche es considerado uno de los 3 filósofos de la sospecha junto a Marx y a Freud. Y filósofo de la sospecha porque fueron los primeros que dieron a conocer, de cierta manera, Nietzsche lo dio a como entender, y luego Freud fue el que lo llevó de cajo lo cimentó, vaya, con una teoría que es la del psicoanálisis, el caso del inconsciente, el fenómeno del inconsciente, de que no solamente actuamos en base a nuestra conciencia, sino que nuestra conciencia junto con nuestra inconsciencia, que está como, vamos a llamarle oculto detrás de ella, es la que realmente mueve los hilos de esta marioneta que es tú y mi personalidad. Fíjate. Y por eso lo superó a esos gigantes. 43. ¿Qué importa que yo tenga razón? Tengo sobrada razón. Y el que hoy más se ríe será también el que se ría al final. ¿Tenía razón? Hoy sabemos que sí tiene razón y no Nietzsche. Tiene razón porque decir que tiene razón es establecer que un ideal ha acaparado la verdad de algo y que se le puede adjudicar a alguien. Y eso lo hace tener razón. Y sin embargo, Nietzsche siempre nos ha invitado a tratar de darle la perspectiva a cualquier fenómeno, a cualquier ideal, y mostrar en ello que no se ha dicho todo sobre ese fenómeno. Es decir, que siempre cabe una interpretación. Y por ello, no se puede decir que tenga razón Nietzsche. Es por eso que Nietzsche, hasta al tratar de hacer una crítica, de dar una opinión acerca de su pensamiento, es una chingadera, ¿eh? Es decir, te está troleando, te está chingando. Como un cuchillito de palo. Es un chingaquerito. Vamos con el último, 44, y en el siguiente video yo creo que continuamos con esta parte que es una chingonería, ¿eh?
44. Fórmula de mi felicidad. Un sí, un no, una línea recta, una meta. Un sí, un no, una línea recta, ser directo y una meta. Es decir, algo que alcances. La verdad, se puede dar a interpretar, tiene mucha riqueza de interpretación. Lo dejo para que ustedes lo puedan comentar. Suscríbanse, denle like a este video. Si quieren que sigamos haciendo más videos sobre otros libros, propónganlo por favor y los vamos a leer y vamos a dar una opinión, una humilde opinión de su servidor. Y poco más. No lo olviden. ¿A dónde vas cuando dices que vas? Hasta la próxima.